Bueno, estamos con dos queridos amigos aquí que han hecho un libro extraordinario, ya estuvieron aquí hablando de él. Es Juan José Sebrelli y Marcelo Joffre, que hicieron juntos conversaciones irreverentes, hablando con grandes escritores. Yo se los recomiendo porque es extraordinario este libro, ¿no? Hablando con Jorge Asís, con Guillermo Martínez, con María Sáenz Quesada, con Rosendo Fraga, con Tarcus, con Terraño, con Lombardi, bueno, en fin, dos queridos amigos inteligentísimos, brillantes, y los quería tener de nuevo aquí para que habláramos de todas estas novedades de este nuevo ciclo histórico. Pero antes Juan José me pidió hablar de Manuel Mujica Lainez, con quien empezamos un cuento con el que empezamos hoy pensándolo bien. ¿Cómo andás? Sí, uno de mis actores preferidos. Por supuesto, me parece bien que lo haya reivindicado, autor olvidado hoy. Es una especie de plus argentino, pequeño plus argentino, y aún él como personalidad es un varón de charlos, ¿no? Era un personaje, un dandy europeo del siglo XIX. ¿No? Hay que tomarlo. ¿Lo conociste? ¿Lo conociste personalmente? No hablé con él, pero lo he visto. No hablé con él, pero lo he visto, sí. Bueno, sí. Un gran escritor. Bueno, un gran escritor. Sobre todo esas tres novelas que vos citaste, La Casa, Aquí Vivieron y Mientras Buenos Aires. Misteriosa Buenos Aires. Sí. Y objeto de burla, ¿no? Sí, era despreciado. Qué horror eso. Despreciado. Impresionante. Bueno, tenemos que ajustar bien el de Miguel, el tuyo, también. Bueno, a ver si podemos escucharnos bien todos. Hoy hablando con Marcelo Joffre, vos me contabas que hablábamos de Jauretche, que Juan José conoció a Jauretche, ¿no? Sí, efectivamente. Mucho. Que lo diga él. Sí, porque yo era amigo de la secretaria de Jauretche. Sí. Si no hubiera llegado nunca acá, pues yo no hubiera buscado. Y entonces ella me llevó, conocí la casa, conocí en la calle Esmeralda y Charcas, o cerca de Charcas. ¿Y cómo era él? Y era una casa muy elegante, con una pinacoteca espectacular, argentinos, espectacular, estaban todos, todos estaban. Y él, pero él era pícaro, y a mí después de mucho tiempo me llevó al interior donde estaba toda la pinacoteca. Él tenía una entrada que llegaba a un escritorito muy modesto, muy chiquitito, y donde lo único que había era retratos de rosas y cosas así. Lo otro, la gran fastuosidad, la dejaba. Después de mucho tiempo, cuando entré en confianza, me mostró. Eso era Jauretche. Era muy simpático, muy amable. No así como otros peronistas, intelectuales peronistas que conocí, como Hernández Arregui, que era pero en personaje autoritario, soberbio, de lo peor. Él era muy simpático. Para charlar en un café era muy simpático. Y el libro de él me confesó que escribió su libro famoso, El Medio Pelo, inspirado en mi libro. Mi libro lo incitó, no inspirado, sino que lo incitó a escribir eso. Me lo confesó. Y ahora, era un autodidacta, ¿no? Era un autodidacta, sí, como todos los grandes argentinos, desde Sarmiento a mí mismo. Claro, eso te quería decir, ¿no? Que los grandes pensadores, a ver, ¿me ayudás, Marcelo? Vamos a tratar de recordarlos, ¿no? Los grandes pensadores argentinos al final no salieron de la universidad. Pasaron por la universidad, pero eran el propio Borges, ¿no? Victorio Campo, Manucho. Bueno, Bioy de Casares, ¿no? Bioy. ¿Y de los pensadores? Martínez Estrada. Tampoco. Sí, claro, eran. Sí, no. Compartía con Sebrelli el antiacademicismo, ¿no? El antiacademicismo, sí. No hay. Pero había una cosa que quería decir porque me pareció muy interesante esto de Juan José que contó de Jauretche, de la salita y la pinacoteca atrás. Sin duda. ¿Por qué? Porque me parece que revela. Que es algo muy revelador para entender lo que está pasando en este momento en la política argentina. Es el dato de la ambigüedad y la inautenticidad, que estuvo siempre presente en el peronismo.
Hay un dato, ¿no?, de los conjuntos estos que tocaron, las bandas que tocaron el día que asumió Alberto Fernández, uno que se llamaba Sudor Marica. Sí, lo vi. Lo primero que me llamó la atención, digo, ¿cómo hace esta gente, los kirchneristas, para estar siempre en la cresta de la ola y entender lo último vibrante de la juventud? Eso fue lo primero ese asombro fue el primero. Pero después los entré a mirar, escuchaba lo que decían, hablaban de los trans. Y a Sudor Marica se puede agregar una película documental larga que se llama Los putos peronistas, claro, sí, donde aparece Cristina Kirchner abrazándose con los militantes gays. Los claro, sí, que querían, incluso cuando la fuimos a ver juntos, y el director quería apropiarse de Sebrelli en la sala. Sí. Tuvimos que salir para evitarlo. Pero bueno, esta cuestión, uno los veía y hablaban de tijera, como que amenazaban, hablaban de trans, hablaban del piquete constantemente. Entonces después comencé, digamos, como a enfocar a la cara de estos chicos. Eran chicos de Barrio Norte, chicos de Palermo, de Belgrano. Digo, qué raro, acá hay como una ambigüedad en esto, porque no estos tanto chicos probablemente... de Palermo, Belgrano, pero de barrios de clase media. De clase media. Digo, evidentemente estos chicos nunca fueron a un piquete, ni amenazaron nunca con un tenedor a nadie. Y digo, evidentemente esto tiene que ver con el dato central del peronismo. Siempre aparecen obras que, sobre todo por ahí en los finales de los procesos, que tienen que ver con, digamos, la dinámica de la política. Por ejemplo, en el proceso, la película, cuando estaba terminando el proceso, que fue emblemática, fue Plata Dulce. Claro. En el menemismo, la película emblemática del año 98 fue Pizza Birra Faso, claro, que hablaba de las banditas que quedaban desocupados. Y entonces pensaba en Sudor Marica y digo, ¿qué película fue la que, cuando estaba terminando el periodo de estos 12 años, fue interesante o emblemática en la época del kirchnerismo? Y fue Relatos Salvajes, que es justamente una película en donde lo que pasa en la superficie no es lo real. ¿No? El avión que va, por atrás hay una historia de un tipo que quiere matar a todos. En la fiesta donde se va a casar alguien, en realidad los enamorados son otros. Sí, hay como, pero aparte como un pliegue, un ocultamiento, una entretela. Y en realidad esto es el peronismo. Esto es el peronismo siempre, por eso... Algo que parece que que ocurre adelante, pero hay atrás algo distinto. Claro, por eso me parece que casi hasta es impertinente la pregunta de si gobierna Alberto Fernández o Cristina, claro, porque lo que gobierna es el peronismo con su ambigüedad. Digamos, ese Perón que termina echando a los montoneros en realidad era la derecha sindicalista y los montoneros. Lo que es esa dinámica constante. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Claro, pero al último termina que el Dr. Jekyll tiene que suicidarse. Eso siempre termina mal, los 70 terminaron, ya sabemos, en una masacre generalizada. Vamos a ver cómo terminan estos. No puede durar mucho eso. Antes de entrarnos en eso, hoy fue noticia, y veníamos hablando recién, de Maradona. Vos lo estudiaste a Maradona para uno de tus libros. ¿Qué te parece que expresa Maradona? Bueno, tendría que volverlo a repetir, ¿no? Pero expresa una pasión, las pasiones populares en su máxima expresión. Además, él voluntariamente se pone al lado de los dictadores autoritarios populistas. Fidel, Maduro, Chávez, todo. En eso no se equivocó. Y ahora sale al balcón de la Casa Rosada. Sale al balcón de la Casa Rosada. ¿Qué primeras impresiones tienen con respecto a este nuevo ciclo histórico que se está desplegando? Lleva 2 semanas y media esto todavía, ¿no? Pero a gran velocidad. ¿Qué impresión tienen? ¿Querés empezar vos, Marcelo? Bueno, lo que da la impresión es que ellos están muy preocupados en mostrar 2 cosas. Una, la concentración de poder, que el peronismo viene y gobierna, entonces nosotros arrasamos en el Congreso, nos quedamos con toda la facultad. Y lo otro, el equilibrio fiscal, ¿no? Ahora,
esto que muchos analistas en los diarios de este fin de semana los ha seducido, porque yo noté como cierta, e incluso no solo los analistas políticos de los diarios, incluso los mercados. Porque... Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que vos decís. Más allá de todo, siempre había una sospecha de que iban al chavismo, es decir, que no iban a querer pagar la deuda y que iban a querer romper malamente. Entonces, la idea de que van a acordar es una idea un poquito tranquilizadora, porque lo contrario era directamente la chavización, ¿no? Sí. Claro, el problema es de dónde sacan la guita para eso, ¿no? El tema es que la distinción entre un populismo ortodoxo y un populismo heterodoxo, la única diferencia es una cuestión de tiempo. Un populismo ortodoxo que, digamos, trata de tener cierto equilibrio fiscal, en realidad, a la larga termina igual de mal o peor que el otro, que empieza a gastar de entrada desaforadamente. Es solo una cuestión de tiempo, porque digamos, la concentración de poder naturalmente lleva a los excesos, el poder absoluto corrompe absolutamente, eso ya lo sabemos cómo es, ha pasado en todos los populismos. Hay populismos como el de Víctor Orbán en Hungría, o el primer populismo de Evo Morales en Bolivia, que fueron populismos muy ordenados desde el punto de vista del equilibrio fiscal, pero igualmente después terminan siempre yéndose al desborde. Putin mismo. Putin es Escúchame, igual el plan de Alberto parece, al lado del de la última Cristina, parece, no sé, parece Caballo. Al lado de la última Cristina me refiero, ¿no? Esa Cristina donde era capaz de cualquier cosa y que legó además un 7% de déficit fiscal, ¿no? Bueno, pero no te olvides que Perón es el modelo típico. Perón hizo un giro de 180 grados cuando empieza la crisis, que empieza a mitad. La crisis argentina empieza en 1950, a mitad del gobierno peronista. Ahí se termina. Un día baja al sótano del Banco Central, donde no se podía caminar por los barros de oro, y se da cuenta que ya no hay más barras de oro. Se terminó. Y tiene que echarlo a Miranda, y se tiene que exilar Miranda, y bueno, y viene Gómez Morales, que es un economista como la gente. Y cambia completamente, hay un giro en todo sentido, un giro hacia Estados Unidos, un giro internacional, un giro hacia el campo, con ese un gran acto que hace en el Teatro Colón, recibe a todos un freno a la industrialización y un freno al aumento de salarios, que da origen a una gran oleada de grandes huelgas. La gente se olvida, esa historia del peronismo se ha olvidado. Las grandes huelgas peronistas, la huelga de los telefonistas. Contra Perón. Sí. Contra Perón. Sí. La huelga de los ferrocarriles, sí. Con Evita recorriendo de noche las estaciones de ferrocarril donde estaban los dirigentes sindicales haciendo guardia. La primera rompehuelgas. La primera increpándolos y amenazándolos con el ejército. Nadie habla de eso. Eso fue el segundo. Pero al mismo tiempo, los 17 de octubre salía al balcón y hablaba como si nada hubiera ocurrido, contra el imperialismo yanqui. Es el tema de la ambigüedad que hablábamos antes. Hasta trajo a Milton Eisenhower, lo sacó al balcón. El hermano. El hermano, ¿no? El hermano Milton Eisenhower, lo sacó al balcón, pero seguía hablando del imperialismo yanqui. Eso es una cosa increíble. Eso es. No se ha dado. Estos no se animan a tanto. Perón llevó las cosas al extremo, porque podía, porque era Perón, porque tenía una fama imperecedera. ¿Qué te parece cuando Alberto Fernández se definió durante la campaña como un liberal de izquierda? Digo porque vos y yo somos liberales de izquierda. Yo soy el primero que hablé, que utilicé ese término en un artículo de perfil que se llamaba Stuart Mill o el liberalismo de izquierda. Después lo usó sin citarme, pero está bien, y de cualquier manera es un Carrió. Y después lo usó Patricia Bullrich, bien usado. Y después lo usé yo. Pero ahora yo eso ya no, eso ahora, mal usado. Ahora,
Yo me defino como liberal de ¿Qué izquierda. quiere decir Alberto cuando dice soy un liberal de izquierda dentro del peronismo? Néstor Kirchner decía una cosa muy interesante, creo que la dijo cuando empezó su gobierno, ¿no? Ya que este hombre es un discípulo de Néstor. No miren lo que yo digo, miren lo que hago. Dijo, soy un liberal de izquierda, no va a haber más operadores judiciales. Sí. Acaba de nombrar a Javier Fernández, sí. aprovechándose que la oposición no nombra al auditor, pero nada menos que a Javier Fernández, el mayor operador judicial del kirchnerismo. Nombra a Cristina Camaño en los servicios de inteligencia, la mujer que espiaba periodistas cuando tenía a su cargo las escuchas, que dijo que Nisman se había suicidado y que y que tiene como una especie de prontuario de dentro de, nombra a Cruz en la oficina anticorrupción para que saque todas las querellas de las, o sea, no hay que escuchar lo que dice, hay que ver lo que hace. Uh-huh. Daría la impresión de que por momentos hay dos gobiernos en uno. Un gobierno más cristinista, justicia, seguridad, cultura, y tal vez cultura, sí, tal vez cultura, hay que ver qué pasa, y otro que es economía, Ministerio Interior. La etc. parte fea se la dejó a él, Uh-huh. para que se queme, porque economía, ¿qué podía hacer Cristina con economía? Si hubiera hecho la misma política hubiera sido demasiado. Fue muy viva, ella es de una astucia increíble. Y la relación con los sindicalistas. Y la relación, eso es lo otro que le dejó, porque Moroni estudiaba yo trato de disimularlo, pero soy abogado. Y en aquella época Alberto Fernández tiene un año más que yo, Moroni también, pero éramos todos de la facultad de la UBA en ese momento. ¿Vos estudiabas con Alberto? Yo no estudié, nunca estudié con Alberto, pero lo veía, digamos, sí. Tengo algunos compañeros de esa época. Camada, claro, algunos compañeros de esa época. Yo entré en un sistema justo en el 78, entré en la facultad que se llamaba La Escuelita, en la Facultad de Derecho, y él creo que estaba ya un año antes o dos, pero digamos, había compañeros míos que sí estuvieron con ellos, y Moroni estaba, por eso, Moroni sí es de Alberto, pero ¿qué le deja Moroni? ¿Qué le deja a Alberto? Negociar con Moyano, sí. Las cosas fáciles. ¿Y cuál es Juan José o Marcelo, la seducción de Cristina que no cesa nunca? ¿Por qué tiene ese magnetismo y el poder, no? Tiene poder. Con todo lo que hizo. ¿Por qué seduce al 30%, decís vos? Eso digo. Ajá, eso. Además tiene una vocación de actriz ella. Eso se lo dijo la primera vez que se lo dijo, que citó a Elisa Carrió. Sí. Ella le dijo, usted es una gran actriz. ¿Le dijo Lilita a Cristina o Cristina a Lilita? Porque las dos son dos grandes actrices. Dos grandes actrices. Sí. Bueno, Hitler también lo era, ¿no? Una de estudio y otra de... A mí me pasó una cosa, una experiencia increíble. Este año estaba con un hijo mío en Jerusalén y estábamos recorriendo el Museo del Holocausto. Sí. Y que no sé si se acuerdan que es en zigzag, ¿no? Sí. El museo va en zigzag. Y de pronto lo pierdo, con Nicanor estaba. Y de pronto lo pierdo, no sabía... Y él había estudiado alemán, digamos, de todos mis hijos es el que menos alemán habla, pero sabe un poquitito, pero poquito. Y de pronto lo pierdo. Entonces tenía que volver por el zigzag porque digo, ¿dónde se metió? ¿Dónde podía estar? Magnetizado viendo un discurso que no entendía de Hitler. Me parece que al 30% con Cristina le pasa eso. O sea, bajan el volumen y le creen. Sí, a ver, hay de todo en el kirchnerismo, ¿no? Hay gente pensante, hay gente militante, pero hay gente que realmente la ve a ella y queda hechizado. El otro día lo hablábamos, ¿no? Y gente, bueno, sí. Académicos o academicistas. Yo vivo en parte en ese mundo, en ese mundillo, y yo digo, pero ¿qué te pasa que estás tan enamorada de Cristina? Bueno, pero Heisenberg, premio Nobel de física, inventor de la física cuántica, eran admiradores de Hitler.
Hay algo en la mente, la mentalidad humana, Vos decís un aspecto que irracional. el líder, el caudillo populista produce... no hay vuelta de hoja. Incluso ese es el gran peligro que tiene la humanidad. Pero en la Argentina, un país sin tradición. Perdón, no estamos comparando a Hitler con Cristina. No, por supuesto. Estamos hablando de líderes carismáticos. Líderes carismáticos. Sí. Pero Alemania era el país más culto del mundo en esa época. Sin embargo, cayeron. Bueno, lo que pasa también que el verdadero líder carismático es el que logra dividir a la sociedad, ¿no? Y fíjense, justo hoy creo que estábamos hablando por teléfono con Jorge y lo mencionamos a Brienza, a Hernán Brienza. Y recuerdo en este momento un almuerzo que yo tuve con él. Recordemos, Hernán Brienza, periodista y politólogo, escribió algunos de los libros más interesantes, ¿no?, de los últimos tiempos con respecto al nacionalismo popular. Claro, ¿no? sí. Yo era bastante amigo de él porque yo hacía un programa de radio en una época, y él recién empezaba, estaba con Jorge Sigal en ese momento en esa radio, y cuando yo me iba de viaje, él me reemplazaba. Bueno, después hizo, entre comillas, una especie de carrerón, digamos. La entrevistó a Cristina. Pero la cuestión es que un día estábamos almorzando en la parrillita Peña, de ahí de la calle Rodríguez Peña, y me dijo, el kirchnerismo nació con la crisis del campo. Ahí es cuando nace el kirchnerismo. Dice, lo anterior no era verdadero kirchnerismo. Claro. El kirchnerismo nace en ese momento porque logra dividir la sociedad. Así como Perón con la antinomia. El peronismo es... Y el segundo momento que refuerza es cuando empiezan a crear la estetización de la política con los grandes movimientos 2010, que coincide con la muerte de Néstor. La muerte de Néstor y no, antes de la muerte de Néstor, los festejos del Bicentenario. Sí, claro. Organizados con un gran espectáculo, tipo las cosas que hacía Hitler en Nuremberg. Sí, son Leni Riefenstahl modestos, ¿no? Muy módicos. A la manera criolla y Albert Speer. Eso sí es un elemento fundamental del totalitarismo. Pero si uno va como compaginando todo eso, ¿no? Si uno compagina todo eso, ahí, digamos, empieza a entender por qué ese 30% se fascina, porque hay que ver también algunas cosas que ellos logran que son típicas de la Clau, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, mucho lector de Página 12, que durante años en Página 12 se hacían esos cartelitos, esa especie de obituarios, semi-obituarios con los desaparecidos, y mucha gente veía eso y se sentía como vibrando frente a eso. Yo tengo amigos que le pasaba eso, y yo había estado, digamos, en los años del proceso, había ido a marchas por los derechos humanos, etcétera, pero después, digamos, pude desbrozar que el trigo era cizaña. Mucha gente de esta entendió que eso que ellos habían seguido silenciosamente durante años y nadie le daba bolilla, y Menem hizo el indulto, etcétera, el kirchnerismo vino a recogerlo. Y entonces dice, bueno, recoger las madres de Plaza de Mayo, alguien que les dé bolilla a estas mujeres. Y eso, digamos, caló muy profundo en todo un grupo intelectual, ¿no? Y ese grupo intelectual después salía a catequizar a través de carta abierta, salía a catequizar a través de 678. La mística es el antagonismo. Por supuesto. Por supuesto. Estamos hablando con Juan José Sebrelli y Marcelo Joffre. Estamos tratando de entender algunas cosas del presente. Ahora les voy a preguntar por qué muchos chicos de 20 años consideran que el peronismo es la rebelión, siendo que el peronismo es el statu quo en la Argentina. Vamos a Mitre Informa, primero volvemos, dale. Mitre informa primero. Noche, el cielo cubierto con algunas tormentas en Buenos Aires, 21 grados la temperatura.
Empresarios y sindicalistas irán mañana a la Casa Rosada. Fueron convocados a un encuentro con Fernández. La convocatoria está relacionada con la firma de lo que denominan un gran acuerdo multisectorial. Desde la CGT se indicó que la idea es elaborar un documento de apoyo a la realidad social y política del país con una mirada, afirmaron, hacia la renegociación de la deuda externa. La compañía LATAM busca desactivar una medida de fuerza, es anunciada por el gremio de los aeronavegantes para fin de año. Habiéndose agotado toda la negociación en el ámbito privado, que la empresa ha negado abrir esa instancia, nos hemos obligados a anunciar una medida para el lunes que viene, la semana que viene, en la TAMAR. Sí, la paritaria 2019, ya que la empresa no ha compuesto los salarios en ningún aspecto de todo lo que tiene que ver el año 2019. Cielo cubierto con tormentas en Buenos Aires, 21 grados la temperatura, 92% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Una buena fragancia te puede transportar al perfume del primer amor, al perfume único de los buenos fuegos, al perfumito de tu hijo que un día crece tanto que te empieza a robar el perfume a vos. Está bueno mirar para atrás, pero la verdad está mucho mejor mirar para adelante. Patrich, elegí tu propio camino. Hoy, la esclerosis múltiple no es lo mismo que hace 20 años. La detección temprana mejora el pronóstico. Si tenés dudas o querés saber más sobre tus derechos, contactate con nosotros al 4831-6617 o a info@ema.org.ar. Si viajas, con tu personal estás siempre comunicado, porque tenés roaming incluido, WhatsAppea gratis y usa tus gigas extras para navegar como quieras. Personal, con vos a donde quieras llegar. Más información en personal.com.ar. Mostaza se disfruta con N de Natura, porque la probás y... ¡Nah! ¡Qué buena que está! Mostaza Natura, justo como te gusta. Probala. La educación es el pilar fundamental de nuestra sociedad, sobre el cual debemos construir todo lo demás. Sin una buena educación, la salud cae en picada, el trabajo se desploma, por lo que la inseguridad aumenta y la cultura se empobrece, haciendo que el progreso del país se detenga. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos por una buena educación para todos. Desde el Consejo Publicitario Argentino, te invitamos a ingresar en primeroeducación.org.ar. Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre. Estamos en una tertulia de esas que son un lujo para nosotros y en general para la radio, ¿no? Con dos queridos amigos inteligentísimos, Juan José Sebrelli y Marcelo Joffre, y con el maestro Wiñaski. Bueno, les quería preguntar esto: ¿cómo puede ser que pibes de 20 años crean que el peronismo es la rebelión, cuando nosotros sabemos que el peronismo es el que más gobernó y es el statu quo, precisamente? Pero siempre la juventud, por falta de madurez en el pensamiento y de falta de experiencia en la vida y por falta de lecturas, siempre ha sido así. No nos olvidemos, el estalinismo y el nazismo y el fascismo han tenido, las juventudes han sido una parte fundamental. Siempre ha sido así. Ya es una cuestión casi biológica. El adolescente primeramente es emocional total. No es racional porque no ha tenido tiempo de desarrollar su razón, por falta de experiencias y por falta de estudios y demás. Y es emocional por excelencia. Eso siempre ha sido así. Los movimientos fanáticos han tenido siempre una mayoría juvenil. Ahora, yo, si me permitís, sí, añadiría un elemento que me parece que no es desdeñable, que es la marihuana. Ellos, los jóvenes, en realidad, lo que no es el peronismo, lo que fue el macrismo, lo ven como careta.
Esta cuestión de Patricia Bullrich, que fue una trabajadora incansable de perseguir al narcotráfico, lo ven como algo careta. La policía también consume marihuana. Entonces van a los chicos, los agarran, se la sacan, pero se la sacan para consumir ellos muchas veces. Entonces ellos ven en el peronismo como una especie de salvación de esa política careta que no le deja hacer lo que el 80 o 90% hace. No por casualidad, Sabina Frederick, esta antropóloga que ponen al frente de seguridad, una de las primeras cosas que dijo es que quería legalizar la marihuana, y hasta Bernie lo dice. Me parece que es un elemento que parece nimio, pero que no creo que lo sea. Tiene que ver también con la pedagogía en las escuelas, que el peronismo realmente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera en los manuales, en los libros de historia de la primaria, de la secundaria y la carrera de historia es totalmente populista. Reivindicación de Rosas, ataques a Sarmiento y Alberdi. ¿Y eso pensás que tiene una influencia? Sí, ha tenido, sí. Esa pedagogía de la escuela ha tenido influencia. Ha tenido. Después está las universidades, es decir, cómo gente que venía de la izquierda o venía de la socialdemocracia, de repente se descubre el peronismo como novios tardíos. Y yo me hace acordar aquel libro de Raymond Aron que se llamaba El opio de los intelectuales, ¿no? Muy bueno. El opio del intelectual era elegir siempre el camino autoritario, porque había que salir del sistema, y para salir del sistema el camino siempre es autoritario, no se sale del sistema por otra vía, digamos, ¿no? ¿Qué piensas que pasa en las universidades? Y en este momento, no solamente el fenómeno en la Argentina, es un fenómeno mundial, de Occidente. El nacionalismo más irracional y fanático está triunfando en todas partes. En Europa, en los países que fueron la vanguardia de la democracia y de las libertades, como el caso de Francia y de Inglaterra. Está triunfando eso, lamentablemente. Sí, igualmente lo que me parece que hay que señalar es que lo que está triunfando es un populismo más de derecha que de izquierda. La izquierda en general en casi todo el mundo está en retroceso. En Europa miremos, en Latinoamérica, Latina, Chávez, Ortega y Cuba. Y después nada más. En Europa, digamos, los populismos es Víctor Orbán, Salvini, Le Pen, el holandés. Podemos mucho no pudo hacer en España. Es decir, en general da la impresión que es un tipo de populismo que digamos se afinca en el tema de la migración, ¿no? Hay un libro, el último libro de Francis Fukuyama es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué dice? Se llama Identity. Creo que todavía no lo tradujeron al español, pero él hace una especie de autocrítica respecto de su postura de los años 90 con el libro del fin de la historia. Como Fukuyama, como Sebrelli, es un hegeliano, ¿no? Sí. Y él lo que dice, ¿cómo puede ser que yo me haya equivocado en esto? Dice, claro, lo que no tuve en cuenta es que, porque dice, ¿por qué los populismos de derecha están triunfando en el mundo por arriba de la democracia liberal? Dice, lo que no tuve en cuenta es que muchas veces la democracia liberal prescinde de la dignidad y la identidad de los seres humanos. Tarda demasiado en advertir eso, y entonces eso lo aprovechan los populistas de derecha. Él pone el ejemplo del caso como comienza la primavera árabe. La primavera árabe comienza de un modo increíble. Un muchacho que estaba en la calle en un pueblo del interior de Túnez tenía un carrito que vendía fruta. Se le acerca una policía mujer en una sociedad machista, le saca la balanza, le saca la fruta y le saca el carro. Hasta ahí el tipo más o menos se la aguantó. Pero el tipo agarró esa misma mañana y le pega una bofetada a la policía. Se va a la municipalidad del pueblo y quiere protestar y hablar con una autoridad. No lo reciben. Como no lo reciben, el tipo se va a la plaza del pueblo, se prende fuego. Está durante 2 meses agonizando en un hospital del pueblo, y en esos 2 meses se prende fuego todo Medio Oriente.
Él dice, este es el mejor ejemplo de lo que está pasando, digamos, no era un caso, digamos, en donde había democracias liberales, pero un poco ejemplifica lo que pasó en Chile, o en el fondo lo que está pasando... Es un gran riesgo para la Argentina actual, sí, lo que pasó en Chile, y esto que vos estás mostrando, es decir, que de repente, de la nada, sí, hay un rum... Es una emergencia, sí. Pero da la impresión de que la gente se ha cansado de que la tomen por tonta. Porque fíjate lo que pasó en Bolivia. Lo que pasó en Bolivia en el fondo es lo mismo que está pasando en Chile, no son cosas distintas. Porque en Chile el país crecía, y la clase trabajadora ganaba más o menos siempre lo mismo. Es decir, bueno, ¿y el efecto derrame cómo es? Nos enseñaron que existe el efecto derrame. Y el efecto derrame efectivamente existe, salvo que, digamos, exista una clase empresarial muy egoísta que se las arregle para obturarlo. Y en Bolivia lo que pasaba es que le decían a la gente que votaban, pero empezaron con una triquiñuela, con otra, una detrás de la otra, y los tipos se iban bancando las triquiñuelas hasta que llegó un momento que dijeron, no, se nos está riendo en la cara Evo Morales, y ahí explotaron. Lo que pasa es que la desigualdad ha aumentado en una forma increíble en estos últimos años, y que es imposible luchar contra ella. ¿Por qué? Por causa de dos fenómenos que han sido fundamentales en todo esto que existe y que nadie los nombra: la globalización y la tecnificación. Eso destruye completamente la posibilidad de que haya una justicia social como hubo en la época después de la guerra hasta la crisis del petróleo del 70, que fue la época mejor de la historia de la humanidad. En los países, por supuesto, no en Oriente, pero en los países más civilizados. En Europa, sí. Que llegó a un grado de bienestar social realmente muy importante. Ese bienestar social cae, de pronto fracasa. ¿Por qué fracasa? Fracasa porque el mercado se ha globalizado completamente, y los estados siguen, y la política sigue siendo nacional. Un estado nacional no puede luchar, ninguno, ni Estados Unidos, ni los más grandes países, no la Argentina, que es un pobre país, no pueden luchar contra algo internacional. Es decir, que la globalización viene primero que la lucha por la justicia social, por la igualdad y demás. Yo creo que eso es inevitable. Claro, los grandes males que existen en el mundo actual, además de la pobreza, de desigualdad, las mafias, el delito, el terrorismo, las enfermedades, todos son males globales que no pueden ser de ninguna manera enfrentados por una nación. Van a perder. Por más que Patricia Bullrich haya hecho una política excelente, yo soy un admirador de ella, pero hasta cierto límite no va a poder erradicar. Vos decís que hasta que no haya una conciencia que haya una coordinación del mundo, sí, para luchar contra la droga, por ejemplo, para luchar contra las mafias, y para regular la porque economía. Se persigue en un lado y las mafias se van a otro. Acá no había mafias y no había el narcotráfico cuando estaban en Colombia. Cuando en Colombia hicieron una verdadera lucha contra ellos, se vinieron acá. Además, la globalización benefició a algunos países, por ejemplo, de Asia, y perjudicó a países como Estados Unidos y como Europa en términos generales. José, y la tecnificación que permite que si llega a haber la robotización, una suba de impuestos, sí, como debe haber, porque en este momento es increíble la desproporción total de los millonarios, de un grupo de 1% de millonarios con respecto de la gente que se muere de hambre. Si se trata de buscar un equilibrio por medio de un estado como era el estado de bienestar, con apretar un botón, una tecla de la computadora, en una hora se van todos los capitales y dejan al país desamparado. Eso no se podía hacer antes, en la época del estado de bienestar. Desaparece. Son dos fenómenos: la globalización y la
ultra tecnología. Claro. Mientras no haya control de eso, no va a desaparecer. Pero al mismo tiempo la globalización está evitando la agudización de los autoritarismos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que pasó en Hong Kong, ¿no? Que a partir de un crimen de particular, un crimen privado, querían hacer la extradición a China. Y los de Hong Kong, que justamente lo que querían era separarse de China, iban a quedar más atados con esa ley. Sin la globalización, quizás no lo hubieran. Que se pone siempre de los beneficios de la globalización es el caso de la primavera árabe. Claro, también ahí la tecnología. Pero la primavera árabe, ¿en qué terminó? Podría haber Perón expropiado la prensa en época de Internet. Porque no había partidos, no había instituciones que supieran capitalizar todo eso. Vos preguntás si Perón hubiera podido. No, bueno, pero ahora lo que hacen es cerrar la red en algunos países. Sí, ¿no? Sí, con China, por ejemplo. En China, por ejemplo, ¿no? Sí, pero acá, por ejemplo, la red es un arma de doble filo. Todo esto que estamos hablando es de doble filo, claro. Doble filo, completamente. Bueno, cambiando completamente de tema, ¿viste Los dos papas, con José? Lo vi, me interesó. No estoy de acuerdo, es una película apologética, pero hay dos grandes actores que hacen creíble completamente, grandes actores, una gran escenografía que es la Ciudad del Vaticano, que te mantiene entretenida la vista, y lo que dice no es del todo malo, porque son discursos sacados de encíclicas y de discursos que hacen ellos. El final es muy demagógico, muy demasiado, con los dos papas comiendo pizza y viendo fútbol en televisión. Eso es muy demagógico. No te lo imaginas a Ratzinger, no lo hubiera hecho. A Bergoglio lo imagino así. Sí, lo hubiera hecho, está bien en el caso de Bergoglio, pero el caso de Ratzinger no creo. El caso de Ratzinger. No, a mí la película me pareció un lavado de totalmente, todo preparado para Bergoglio, ¿no? Hace muy poquito murió alguien que fue al colegio con Sebrelli. Que fue profesor Juan Carlos de Bergoglio. Juan Carlos fue mi Escanone. amigo de la infancia, fue profesor de Bergoglio, Papa Francisco. Y eran compañeros en el colegio. Y eran compañeros, con Escanone claro. Y seguimos viéndonos accidentalmente. Sí, yo lo he conocido. Y yo le pregunté, estaba él también, cuando lo fui a ver ahí a San Miguel. En su reducto Empezó mal esa reunión porque Perdón, aclaremos quién es el personaje. Sí, Juan Carlos Escanone es un jesuita, teólogo de muchos libros importantes de la teología de la liberación. Que fue muy amigo tuyo y fue compañero de escuela secundaria. Y fue profesor de Bergoglio. Porque era compañero de Bergoglio en el Colegio Máximo de San Miguel. Y después Bergoglio lo lleva al Vaticano cuando es Papa y lo tiene ahí 2 años. Y yo le pregunto, ¿y cómo era Bergoglio como alumno? Y me dijo, no era el mejor. Claro. Ni tampoco el segundo. Nada más. Esa reunión empezó un poco mal porque cuando llegamos, hacía bastante que no se veían con Juan José. Y Juan José estaba escribiendo en ese momento Dios en el laberinto, entonces le interesaba hacer esa indagación. Me vino muy bien esa visita. Y entonces le dice Juan José, con la diplomacia que lo caracteriza, te veo más gordo. Le dice a Escanone. Y Escanone le manda el passing shot, ¿no? Le dice, y a vos más flaco. Sí. Así pero una cosa muy amistosa, cada vez que nos veíamos muy amistosa, y éramos todo lo contrario. En la escuela secundaria llamábamos la atención porque una pareja despareja, porque estábamos siempre juntos y siempre discutíamos, incluso delante de los profesores siempre discutíamos, no teníamos nada en común. Pero lo más interesante es que nos explicó ese día cuál era la ideología de Bergoglio. Y a ver, ¿cuál es la ideología? Él citó, ¿cómo se llama ese filósofo italiano Romano Guardini. Que Bergoglio intentó hacer una tesis doctoral sobre pero no llegó porque no era filósofo. No le interesaba nada. No, él a lo sumo puede escribirle el prólogo a la Podetti. A la Podetti, eso sí, a quien también conocí. A quien también conocí. Claro, bueno, y entonces él nos explicaba que la teoría de Bergoglio, para explicarlo, digamos, no era hegeliana,
en el sentido de que él no creía en una historia que iba dialécticamente chocando tesis y antítesis y salían síntesis. Bergoglio no creía en eso. Tampoco creía en Habermas, en el acuerdo. Él tampoco cree en el acuerdo. Entonces le preguntamos, ¿entonces en qué cree? Bueno, él en lo que cree, y esto es lo que ha hecho en su papado, es juntar a la gente y que el problema permanezca. Que se den la mano, y entonces están ahí. Es la unidad artificial de la que habla Alberto. Pero además que la verdad está en los pueblos marginales. Claro. Sí, eso es Podetti. Y eso es Podetti, y Kusch y Escanone. Sí. Y Escanone y Bergoglio. Sí, esa es la línea. Aquel artículo de Kusch que vos me decías está en tu libro, en un libro tuyo, de memoria. No sé si en varios lo cito. Yo lo conocí también a Rodolfo Kusch. Era tan ridículo. En aquella época era motivo de risa. Nunca nos imaginamos que Rodolfo Kusch podía ser un conductor bueno, ahora estamos hablando de un intelectual que leen los curas villeros y que lee... Sí, era inconcebible. Porque además era una pinta de alemán total. Llamaba de alemán. Gunther. Era un alemán, un rubio alto. Nada que ver con los... La verdad que yo tengo que decir que en Jujuy Rodolfo Kusch estuvo muy cerca de la dictadura. Sí, muy cerca en el peor de los sentidos. ¿Sí? El peor, delatando gente, sí. Yo también lo estudié con Escanone y toda esa gente, etcétera, pero y tuve la mejor fuente para eso, que fue Héctor Tizón. Me dijo, mirá, acá... Que además era juez. Fíjate en qué derivó, claro. Juez de la Corte de Jujuy. Claro, bueno, así que los intelectuales a veces... Hemos tenido una tertulia, se nos fue el tiempo, podríamos hablar horas y horas. Muchas gracias a los dos por la inteligencia. Gracias a vos por invitarnos. Por la maravillosa inteligencia. Marcelo Joffre y el gran Juan José Sebrelli, que estuvo con nosotros en esta noche tratando de entender los nuevos tiempos de la Argentina.